Lo que les voy a hablar hoy es un poco acerca de lo que ha estado en el candelero en las últimas semanas, los últimos meses, el problema de la contaminación del agua, ¿no? Más de uno de ustedes le habrán preguntado, bueno, ¿y qué hago? ¿Me hago el mate con agua de OCE o lo hago con agua Salus? Me lo han preguntado a mí. Entonces, es bueno tener una visión no demasiado técnica, no demasiado profundidad, pero por lo menos tocar algunos de los problemas que se han suscitado y que los vamos a tener por muchos años todavía. Aquí yo les escribí un poco lo que va a ser la charla esta, ver primero cuál es la presentación del problema, hablar un poco de la definición y hacer algunos conceptos acerca de la contaminación, que es efectivamente la contaminación, hablar de floraciones algales, que es algo que habrán escuchado mencionar varias veces, y los dos problemas que se han discutido en la prensa, el problema del río Santa Lucía y el de la laguna del Sauce. Entonces, vamos a ver cuál es el problema. Como ustedes lo habrán visto en la prensa, una de las cosas que se publicaron fue que tenemos una alta contaminación en el río Santa Lucía. El río Santa Lucía ustedes saben, es de donde tomamos el agua potable para Montevideo, y tiene varios problemas de contaminación. Es una cuenca muy extensa y hay problemas de contaminación debido a las ciudades que dejan residuos sólidos, a los pueblos también que dejan residuos sólidos en las orillas, a las plantaciones agrícolas, en particular cuando esas plantaciones llegan muy cerca de los cursos de agua, en el Santa Lucía y el Casupá y todos los afluentes. Y otro problema que hay también es el de los vertidos, los efluentes, ya sean de empresas o de la propia OCE en aguas corrientes, ¿no? El otro problema que ustedes habrán visto en la prensa, el problema de la laguna del Sauce, que es el reservorio de agua de donde se toma el agua potable donde se toma el agua para potabilizar para Maldonado, y ahí ocurrieron 2 o 3 problemas graves y otros más notorios. Los graves realmente son la contaminación propia que hace que haya peces muertos, como eso que está ahí, lo que son las floraciones algales, que es lo que se ve alrededor del pececito ese que está ahí, o lo que se ve en la otra fotografía, que es completamente verde. Y lo más notorio fue el episodio del agua, una vez ya potabilizada, agua con olor y con sabor extraños. Entonces, el tema de la contaminación tomó notoriedad y ya está prácticamente desapareciendo. Vieron que en general lo que pasa con la prensa es que tenemos un pico de notoriedad de un tema y luego salen otros temas y se van olvidando los anteriores. La laguna del Sauce prácticamente desapareció de la prensa en estos momentos. Pero hablemos un poco de la contaminación. Yo no sé si lo van a alcanzar a leer eso, pero el problema con las definiciones es que existen conceptos usuales y otros más técnicos para referirse a las mismas palabras. Generalmente cuando uno habla de contaminación, la expresión vulgar es, no, porque el agua está toda podrida. Eso no es así. Hay un concepto definido de qué es la contaminación. La contaminación implica que que alguien vierte a un cuerpo de agua, porque es de lo que estamos hablando ahora, una materia o energía que hacen que ese curso de agua tenga efectos nocivos, que pueden ser efectos nocivos para la salud humana, para la salud animal o incluso para otras actividades. O sea, que un cuerpo de agua que normalmente se utiliza para recreación no puede ser utilizado porque ha sido contaminado. La mejor aproximación que tenemos nosotros a las definiciones en este aspecto son las que están hechas por la Comisión Administradora del Río Uruguay, la CARU, que tiene en el digesto del Río Uruguay, ustedes pueden leer término a término una definición precisa de lo que estamos hablando. Y en particular, ahí por ejemplo ven algunos tipos de contaminación, en particular hay lo que es central a la definición de contaminación, que es el efecto nocivo. Si alguien vierte, por ejemplo, a un cuerpo de agua un efluente industrial, de tal manera que ese cuerpo de agua no modifica sus características, entonces no está contaminando, pese a que lo que está vertiendo, si uno fuera a tomarlo del caño donde sale, seguramente tendría un efecto nocivo para la salud
animal o humana. Entonces, la contaminación es un efecto de concentración. Básicamente, lo que estamos haciendo es tenemos un cuerpo en equilibrio, un cuerpo de agua en equilibrio, que permite el desarrollo de determinadas actividades. Si lo que yo estoy vertiendo no afecta ese equilibrio, no transforma ese equilibrio en algo peor, que impide o que daña la salud humana o la salud animal, eso técnicamente no es contaminación. Por supuesto que lo que puede ocurrir es que en momentos específicos, por ejemplo, por una rotura en una empresa, en una fábrica, haya un episodio puntual de contaminación cuando lo que se vierte excede determinados parámetros. Para eso es que es necesario tener una definición de cómo se mide la contaminación. Y para eso, ¿por qué no va para donde yo quiero? Ahora, ahí está. En el propio digesto lo que hay es una definición de cómo determino yo lo que es la calidad de las aguas. Y eso me permite a mí decir, bueno, tal agua es de calidad suficiente como para que la pueda emplear para obtener agua potable, o es de calidad suficiente para que el ganado beba de ese cuerpo de agua, o solamente puede emplearse para recreación porque no se puede potabilizar ese agua. O sea, hay distintas clases de agua y para eso necesitamos parámetros. Y ahí es donde intervienen todo el tema que nos ha llevado y nos sigue llevando un conflicto con Argentina, que lo tenemos todavía, que es qué tipo de parámetros se utilizan, cuáles son los límites, cómo se miden, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que ver con las aguas superficiales, no con el agua potable. Las definiciones que afectan al agua potable se toman de otra forma. Es decir, el agua se toma de un cierto reservorio y se potabiliza. Ese agua, una vez potabilizada, tiene que cumplir determinadas normas, que las que emplea UTE son las normas UNIT, que las pueden ver en este documento, y que básicamente lo que tiene son ciertas características, y el agua tiene que no tener más de tanto de esto, más de tanto de lo otro, debe tener ciertas características organolépticas, y en particular, de nuevo, no sé si llegan a leerlo, pero ahí es donde aparece la definición de agua potable. Es decir, ¿qué es el agua potable? El agua potable es aquella agua que tiene determinadas condiciones específicas que obviamente no afectan a la salud humana ni en el corto plazo ni en el largo plazo, que eso es algo importante, y que además tiene ciertas características organolépticas. Si ustedes se fijan en el documento de la UNIT, cuando habla acerca del color y el sabor del agua, lo que ven es que tiene una definición muy particular, dice característico. ¿Por qué es así? Porque que el agua sea potable puede significar diferentes cosas en diferentes grupos humanos. Como ustedes bien saben, viajan y de repente toman agua y qué sabor extraño que tiene. Y en cambio una persona que vive ahí en esa ciudad dice, no, yo no le noto ningún sabor extraño. ¿Por qué? Porque las propiedades organolépticas del agua potable dependen de lo que la población que la consume está acostumbrada a aceptar. ¿Cuándo notamos que el agua no es potable desde ese punto de vista? Cuando tiene un color distinto del acostumbrado, cuando tiene un olor distinto del acostumbrado. Quizás ese olor distinto del acostumbrado consista justamente en que estoy mejorando las propiedades organolépticas. Pero no necesariamente quiere decir que el tener un color o el tener un sabor determinado sea por sí un indicador de que el agua no es potable. Lo que hace que el agua no sea potable en ese aspecto, por supuesto si tiene contaminación química no, lo que hace que el agua no sea potable es que hayan cambiado para peor, o sea, el agua, por ejemplo, puede tener un olor a cloro, es lo más usual, ¿no? O puede tener un olor, que es lo que pasa cuando hay cianobacterias, hay unas sustancias derivadas del borneol que le dan el olor a tierra. Pero uno se queja cuando el agua potable tiene olor a tierra, pero después cuando llueve dice, qué lindo olor a tierra que hay, mirá que, ¿verdad? Esto en ese aspecto es un poco
depende del observador. Ahora, que dependa del observador no quiere decir que no sea contaminación. Cuando uno está tomando esa agua, quizá ese aspecto que tiene a largo plazo puede ser dañino para la salud humana. Eso también hay que determinarlo. No es una cuestión de tomar tranquilo, que en realidad fueron 2 días, no pasa nada. Bueno, hay que saber si no pasa nada. La contaminación básicamente es de 3 tipos. Es decir, por un lado ustedes tienen contaminación sólida, por ejemplo los plásticos, o lo que observan en cualquier tipo de pueblo, que hay vertederos a la orilla de los ríos, desde lavadoras hasta bolsa de plástico. Química, que es la que uno no ve, ¿no? El Mediterráneo, por ejemplo, es un mar que está muy contaminado químicamente y sin embargo tiene unas playas preciosas, el agua es transparente, qué sé yo, pero químicamente está contaminado. Hay cosas muy malas, como por ejemplo el mercurio. Si hay mercurio en las aguas, ese mercurio es absorbido por peces, fundamentalmente consumidos por los seres humanos y se transfieren al ser humano. Y hay otra contaminación que no es per se dañina, como es lo de fósforo y nitrógeno, que es lo que se llaman nutrientes y que son los que provienen fundamentalmente de la agricultura. Voy a hablarles un poco más de eso después. Y después tiene la contaminación biológica, ¿no? Las cianobacterias o los colifecales, que fundamentalmente se encuentran en el entorno de los lugares donde se vierten las aguas hervidas cuando no hay un tratamiento adecuado. La contaminación también es por fuente. Normalmente nosotros tenemos fuentes puntuales de origen humano, como puede ser un pueblo que no tiene una planta de tratamiento, y entonces ahí tenemos colifecales. Pueden ser fuentes que uno no lo correlaciona normalmente con una industria, pero que en definitiva sí es una industria, ¿no? Uno habla del turismo como una industria sin chimeneas, pero si en un lugar que normalmente viven 50.000 personas, en verano tenemos 250.000, ahí tenemos un problema de contaminación, a menos que yo tenga un sistema de tratamiento de efluentes de aguas hervidas muy sofisticado. Después tenemos el problema de los efluentes industriales, de las fábricas que vierten algunos contaminantes de tipo químico si no tienen planta de tratamiento adecuado. Y finalmente tenemos las de origen difuso, que son, por ejemplo, las que vienen de la agropecuaria y también por efecto de la erosión en las tierras que están bañadas por los distintos ríos. Uno de los temas más frecuentes es lo que se llama las floraciones algales. Las floraciones algales, uno tiene un cuerpo de agua y en un periodo muy corto de tiempo, en un día, una cosa por el estilo, de repente el cuerpo de agua se pone completamente verde, o azul también puede suceder, porque hay una cobertura superficial de unas algas microscópicas que forman colonias, como por ejemplo lo que se ve ahí en esas fotografías verdes sobre el agua. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se forman ese tipo, ¿por qué se forman esas bacterias? Porque les damos de comer. ¿Cómo les damos de comer a esas algas microscópicas? De 2 maneras. Uno, con lo que es el exceso de nutrientes. El exceso de nutrientes es fundamentalmente nitrógeno y fósforo. Toda la gente que está de alguna manera relacionada con la agropecuaria sabe que eso está contenido en los fertilizantes, ¿verdad? Pero aun cuando uno no tenga fertilizantes, nitrógeno y fósforo son componentes esenciales de la materia orgánica. Si ustedes se acuerdan de las clases de biología, en el DNA lo que tienen son bases nitrogenadas que están enlazadas entre sí por fósforos, por fosfatos. Entonces, aun cuando no existe una contaminación agropecuaria, si uno tiene una ciudad de 60.000, 100.000 habitantes, esa materia orgánica que va en las aguas hervidas también tiene una alta concentración de nitrógeno y fósforo. El nitrógeno y fósforo es como darle caramelos a las alguitas estas microscópicas cuando la concentración se eleva porque, por ejemplo, tenemos una sequía y los cursos de agua están muy bajos y porque tenemos una gran insolación que le da energía. Combinen un verano extendido con altas temperaturas y poca agua, mucho nitrógeno, mucho fósforo, ahí vienen las floraciones algales. ¿Qué pasa con la floración algal? Tiene toda una serie de problemas que básicamente en este esquema, lamento no tenerlo en español, pero bueno, se los digo lo que dice. El tema se llama eutroficación. Cuando uno
pone nitrógeno y fósforo en el agua, se desarrollan esas bacterias. Y esas bacterias, si lo ven en el esquema, son superficiales, es aquella mancha verde claro que está sobre la derecha. Pero ¿qué pasa? Que esas algas van muriendo y van cayendo al fondo. Al caer al fondo empiezan a pudrirse, consumen para eso oxígeno disuelto en el aire, en el agua. ¿Y qué pasa? Si yo saco el oxígeno del agua, todos los peces que están en ese cuerpo de agua empiezan a morir. Entonces lo que yo estoy haciendo, básicamente, esas algas lo que están haciendo es están ahogando a los peces, porque le están quitando el oxígeno del agua, ¿sí? Ese es el problema fundamental de las floraciones algales, aparte de que hay algunas algas microscópicas que producen algún tipo de químicos que son irritantes para la piel. ¿Cuál es la situación del río Santa Lucía? Si ustedes se fijan cuáles son las características de la cuenca del río, no solamente del río, sino de sus afluentes, es una cuenca que tiene unos 13.000 kilómetros cuadrados, abarca 6 departamentos, en la cuenca viven 380.000 habitantes y nos da el 75% del agua potable que consumimos, o sea que es una fuente de agua potable muy importante. La contaminación del río Santa Lucía y de la cuenca del río Santa Lucía fundamentalmente es de origen agropecuario, no es, o sea, hay una componente industrial que es apenas del 20%, el 80% de la contaminación del río viene de fuentes agropecuarias. Uno normalmente, o mejor dicho, muchas veces aquí dice, lo que pasa es que plantan soja y el glifosato y qué sé yo, pero aunque parezca mentira, eso no es la mayor fuente de contaminación. La mayor fuente de contaminación son los tambos, por ejemplo, los lugares donde se crían aves y cerdos a corral. Todos los efluentes de ahí son efluentes orgánicos que terminan en los cuerpos de agua y terminan contaminándolos. En 2013, el tema del río Santa Lucía es muy viejo, se empezó a trabajar en el 2004, sobre eso se estuvo trabajando del 2004 al 2011, la Dinama produjo un informe, no se hizo nada sobre ese informe. En el 2013, no sé si se acuerda, hubo un episodio similar al del año pasado con el río Santa Lucía y ahí se puso a trabajar, esto no lo puse para que lo lean, simplemente para que sepan cuál es el documento. Hay un documento de la Universidad de la República donde se hace un estudio muy serio del tema, con todos los técnicos de la universidad, y se proponen soluciones para el río Santa Lucía. Esas soluciones se acordaron determinadas medidas que muy parcialmente han sido puestas en marcha, pero que tienen que ver fundamentalmente con todos los temas que yo les estuve mencionando hasta ahora. No controlar el vertido de materia orgánica, ese DBO que está ahí tiene que ver con eso, la cantidad de nitrógeno y fósforo que se vierte al río, controlar las industrias, controlar que haya una faja de tierra cercano al curso de agua donde no se pueda plantar, es decir, un retiro, un área protegida de retiro, y protección especial para ciertos lugares, para ciertos pueblos, para el arroyo Casupá, etc. Estas medidas deberían, en un lapso del orden de los 10 años como mínimo, hacer que el río Santa Lucía recuperara una salud que hoy está comprometida. Pero todos sabemos, acá vamos a darle un palo a todos nuestros compañeros políticos que están sentados por las mesas, todos sabemos que en la política una cosa son los cisnes que se prometen y los cisnes que ladan luego en el Miguelete, ¿no? Es decir, lamentablemente la implementación de estas medidas es muy lenta y eso nos compromete para el futuro. En el caso de la Laguna del Sauce, lo que pasó, que fue lo más notorio, fue el mal sabor y el mal olor del agua, pero además están los otros problemas relacionados con esas floraciones algales y la presencia de las cianobacterias. ¿Dónde viene el problema de la potabilización? ¿El agua es potable o no es potable? Excepto por el sabor y el olor, el agua es potable. Lo que pasa es que para poder hacerla potable es necesario emplear un exceso de métodos de limpieza, o sea, métodos de potabilización, que a su vez producen una contaminación extra del cuerpo de agua del cual se está tomando el agua. Porque, por ejemplo, se utilizan floculantes para quitar parte de la contaminación del agua. Ese floculante después hay que hacer algo con él. En ciertos lugares el floculante se entierra en una especie de
cementerio, digamos, de contaminantes, pero en otros lados, como por ejemplo en agua corriente en Santa Lucía, se tiran al agua, y eso es parte de la contaminación que efectivamente tiene el agua. La ministra reconoció que hay un problema de contaminación, y si uno lo mira desde una foto satelital, como es esa de ahí, ven, no se ve demasiado, pero esa es la laguna. En el medio de la laguna, ven esa mancha verde que está ahí, eso es una floración algal, efectivamente producida por las últimas temperaturas y la concentración de nitrógeno y fósforo. Hay soluciones, hay un estudio de la Facultad de Ciencia que fue financiado por el BID, donde se han propuesto soluciones para la laguna del Sauce, y estamos a ver si se van a implementar o no. En resumen, lo que podemos decir es que efectivamente tenemos una contaminación en las fuentes superficiales, las fuentes de agua superficiales del país, que no se limita, por supuesto, a estos dos ejemplos, la laguna del Sauce y de Santa Lucía, pasa en el Río Negro, pasa en una cantidad de lugares del país. Hemos llegado a un momento del desarrollo en el cual estamos comprometiendo el desarrollo futuro. Eso afecta a la potabilización, pero afecta también otras cosas. Es decir, tenemos problemas con los peces, eventualmente podemos llegar a tener problemas con el ganado, hubo mortandad de ovejas, por ejemplo, en episodios de contaminación. Y en el futuro, ¿qué es lo que podemos esperar? Existen líneas de acción, o sea, el gobierno y la academia son conscientes de que tenemos este problema y se han implementado estudios que ya les digo vienen desde el año 2004, que nos permiten saber cómo tenemos que tratar este problema. Pero la implementación es muy lenta y además es una implementación cara. O sea, a corto plazo esto va a implicar que empresas, emprendimientos agrícolas, emprendimientos agropecuarios van a tener que desarrollar medidas de mitigación de la contaminación que alguien las va a pagar. Por supuesto, a largo plazo eso nos permite tener un mejor desarrollo humano, pero a corto plazo alguien, todos nosotros a través de los impuestos, el gobierno con préstamos internacionales o las propias empresas y los propios emprendimientos van a tener que firmar la cuenta, ¿no? Así que eso es un poco lo que les quería hablar y si quieren hacer preguntas, encantado de contestarlas.